Sí, bien, Bien, gracias. Buenas tardes, profesor. pues Buenas tardes, ya profesor. veo que todos, ya casi todos tienen la orden. Aquí vamos empezando, pues ya hay casi todos. Excelente. Básicamente les quiero decir que ya no hubo bajas. Yo dije, voy a esperar a ver si hay algún movimiento de bajas o algo, o altas, y ya se quedó así el grupo con 30 alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya empezamos, como debe ser, de manera muy formal el curso, y la idea es, pues, ir repasando algunos temas, checándolos. Les voy a pedir al ratito que hagan un cuestionario diagnóstico breve, y luego que me lo manden por correo, pero es con la idea de ir manejando los temas que vamos a ir viendo más adelante, que me va a permitir tener una visión un poquito más clara de por dónde andan ustedes, dónde se nos quedaron. Pero productos derivados es eso, es una cantidad inmensa de información, pero que nos permite realmente resolver, digamos, en términos de mercados, afrontar riesgos más que nada y protegernos frente a esos riesgos, ¿no? Entonces, la idea. Pero bueno, voy a permitirme de una vez pasar lista, ¿les parece bien? Antes de que ocurra cualquier cosa, no vaya a ser que llueve, trueno, relampaguee. A ver, entonces, Profesor, buenas tardes. un segundito, no. A ver, sí, dígame, ¿cómo estamos? Buenas Mi tardes. nombre es José Antonio, profesor, perdón. Entonces, Le había mandado un correo. ajá, Es que en este periodo de altas ya no pude dar ajá. la materia. Entonces quería ver si habría la posibilidad de que aceptara un oyente más tal vez. Ok, Le mandé un correo ok. el mismo día, pero no me lo contestó. A lo mejor no le llegó. Así es. Digamos, porque recibo muchos correos, la verdad, sí, les tengo que decir francamente las cosas. Recibo muchos correos y veo pocos o veo muchos al día, pero no alcanzo. O sea, realmente lo que está ocurriendo es que hay mucha información. Pero bueno, José Antonio, a ver, voy a apuntarle, ¿cómo se llama? Velázquez Bolaños, así Velázquez como Bolaños, sí, profesor. suena. Y me decías que por algo no le pudiste dar de alta o no te lo dio el Sí, no me pude dar sistema. de alta, profe. Entonces que yo le mandé ese mismo día un correo, pero no fue respondido, entonces dije, a lo mejor no le llegó o no lo habrá leído, no sé. Ok. Entonces, sí, no hay problema, y creo que lo puedo considerar como oyente. Sí, está bien, no hay problema. Le guardo la calificación y se da de alta en examen de recuperación. ¿Le parece bien? Muchísimas gracias, profesor. Sí. Sí. ¿Alguna otra persona está en esa misma situación que yo Yo, sepa? profesor. A Igual, ver, ¿cómo se llama usted completo? Lugo Arias Lugo. Guillermo. Ajá. ¿Lugo qué? Lugo Ok. Arias Ajá. Guillermo. Arias Guillermo. Sí, profesor. Yo también, profesor. Sí. ¿O usted Sí, cómo se llama, señorita? Paola Almanza Osornio. Almanza. Sí. A ver, Almanza. Almanza, Paola, ¿qué? Almanza Osornio. Sí. Osornio, Paola. Ok. Ok, muy bien. ¿Algún otro? Ya quedó con eso. Sí, porque miren, lo que ocurre es esto, de que con eso de los movimientos de altas y bajas, a la coordinación, digamos, mandamos muchas ampliaciones de cupo. Pero ¿qué ocurrió? En lo que se actualiza el sistema y todo eso, no nos daban de manera rápida y veloz las altas y los movimientos que estábamos dando, y entonces nos costó mucho trabajo estar indicándola y quererla cruzar con la demanda de alumnos inscritos con la que efectivamente se habían inscrito. Entonces, pareciera que no se iba a saturar el grupo, pero bueno, ocurrió que ya no procedió, o sea, ya no procede hasta cierta fecha. Si yo mando
la ampliación de cupo ya no me la acepta sistemas escolares. El sistema se cierra en cierta forma, ¿no? O sea, por esa razón. Entonces, estamos hablando del señor Velázquez, Lugo Arias y Almanza Osornio, los que están como con posibilidad de ser oyentes, ¿no? Sí, profesor, Ok. muchas gracias. Bien, Sí. entonces. Yo también, profe. Sí, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien también, más profe. ahí? A ver, López, ¿qué? Perdón, se llama. López Arias. Jorge Alberto. Ok, Jorge Alberto. Perfecto, ¿cómo no? Alberto. Ok, gracias, Jorge Alberto, ¿verdad? Sí, está bien. Correcto, entonces Gracias. ya está. Parece que ya fueron todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya los tengo aquí considerados en mi lista negra, perdón, en mi lista, ya son incluyentes, ¿no? A ver, otra vez, vamos a ver, checarlos. A ver, aquí me mandaron algo de una información. Sí, ¿verdad? Es cierto, la compañera también es oyente, la señorita Aileen Mendiola, ¿me está escuchando? Sí, Mendiola Guzmán. También la considero, ¿no? Como persona que se le puede... Sí, porque creo que no la tengo en la lista de inscritos. Ok. Mendiola Guzmán Aileen. Ok. Creo que usted también habló conmigo, ¿verdad, señorita? Que me mandó un correo la clase también. pasada. Ajá. Sí, correcto. Muy bien, pues empezamos entonces ya con esto. Híjole, se fueron a 5 personas. Ok, muy amable. No hay otro, ¿verdad? Les pregunto nomás por no dejar, porque luego a veces sí ocurre. Sí, ya, entonces ya los tengo, ¿no? A ver, entonces estamos pasando lista, perdón, ahí nos fuimos a ver con la idea. A ver, entonces, estamos en la lista. A ver, Acevedo González Venancio. Buenas tardes, profesor. Presente. Excelente, está pero firme, muy bien, ya lo ubiqué. Yo pensé que no estaba, pero sí está. Ok, a ver, Aguilar Aedo Alberto. Presente, profesor. Correcto, Aguilar Cayetano Estela. Presente, profesor. Correcto. Alcántara Jax. Buenas tardes, Halsey profesor. Presente. o Helsi. Ok. Yancy. Andrés Domínguez. Presente, profesor. Ok. Buenas tardes. Andrés Domínguez Fernando. Sí, Ok, presente, buenas tardes. Archundia Martínez. Presente. Archundia. Sí. Bautista Cortés. Presente, profesor. Beatriz Cuellar. Correcto, ya te vi, joder. Presente. Beatriz Cuellar. Sí, presente. Ok. Muy amable. Buen día, Hernández. María Fernanda. Buen día. Presente. Ya lo ubiqué. Sí, gracias, compañero. Camacho Naves, Alan. Camacho Presente, Naves. profesor. Presente. Sí está. Perfecto. Uy, pues ya están todos. Campos González Mabel, nomás para irlos ubicando. Presente, Campos, profesor. Mabel. Presente. Ok. Cedillo Alarcón Gustavo. Presente, profesor. No, sí, a Fernanda también sí le escuché. Ok, y Gustavo también. Ok. Frausto Vázquez Héctor. Presente, Frausto. profesor. Presente. Ok, perfecto. Fuentes Rosales Jorge. Fuentes Rosales Jorge. Presente, profesor. Buenas tardes. Ok. Sí, cómo no, ya desde el principio estaba cierto. Hernández Carlos Hernández, ya lo ubiqué. Arturo, muy bien. Hernández Díaz Ana Karen. Hola, profesor, buenas tardes. Presente. Hernández, ok. Hernández Hilary. Buenas tardes, profesor. Hilary. Presente. Hernández Islas Hilary. Ok. Presente. Hernández Valdés Maricruz.
Presente, profesor. Buenas Correcto, tardes. Hilary, muchas gracias. Ahora, Hernández López María. Sí, buenas tardes. Martínez Cano, Eric, Manuel. Presente, buenas Eric. tardes. Aquí, presente. Eso. Sí. Montes de Oca, García, Brenda. Montes de Presente, Oca. profesor. Buenas tardes. Presente. Ah, ya lo vi. Buenas tardes. Paz, Damián, Luis. Buenas tardes, profe. Presente. Paz, Damián. Buenas tardes. Reséndiz López, Susana. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Roblero Olivo, María Paula. Presente. Roblero. Ok. Rojas Malváez, Diego. Rojas. Malváez no lo veo. ¿Qué pasó con Malváez? No lo veo. Ok. Rosete Cárdenas. Presente, profesor. Buenas tardes. Vero, ¿no? Salmerón. Velázquez. Presente, profesor. Buenas tardes. Salmerón, Velázquez. Presente. Muy bien, ya lo ubiqué. Ok. Santiago González Enrique. Santiago. Enrique Martín. Santos Pineda Valeria. Santos Pineda. Tumalán Galeana. Carla. Presente, profesor. Tumalán. Ok. Villa Rodríguez Adair. Presente, Villa. profesor. Presente, profesor. Correcto. Correcto. Y los demás, ¿no? Ok. Entonces, ya está. Entonces, a ver, vamos a ver, para empezar, el primer día, digamos, ya, me gusta mucho que me digan cómo está en estos días, en esta semana, las cosas en términos de mercados financieros, cuáles son los riesgos de este país, qué es lo que están viendo ustedes en la prensa, la información que les llega, todo ese tipo de información. A ver, pónganme al tanto, sabiendo que ustedes, antes que nada, están revisando pues la prensa, la revista, la información al día, están atentos al Facebook, a Instagram, y tienen todos los medios para la comunicación, pero quiero que ustedes me digan qué riesgos hay. ¿Hay riesgos ahorita? ¿Todo está moviéndose bien? Quiero que revisen un poquito los datos de cómo se está comportando ahorita el panorama financiero, económico y de este país, ¿no? En términos de inversiones, de todo. ¿Hay confianza? ¿No hay confianza? ¿Qué está pasando? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me pone al tanto de todo? O por orden alfabético. A ver, ¿quién me dice? A ver, por orden, o yo les digo, o ustedes me dicen, así voluntariamente a fuerza. Fernanda, buen día, sí te vi, sí te escuché, ¿eh? Sí te tengo con asistencia, ¿correcto? Bueno. Ok, a ver, entonces, ¿qué está pasando? Buenas tardes. Es importante, fíjense. Sí, buenas tardes. A ver, ya levantó Joel la mano. Ya me reportaron aquí que ya levantó. A ver, diga usted, Joel, ¿cómo están las cosas? Díganos su impresión. Claro que sí, profesor. Buenas tardes. Pues bueno, Sí. por ejemplo, para empezar con el día de, bueno, hoy que ya estamos por la tarde, ya cerraron la Bolsa Mexicana de Valores y también Viva, pero con pérdidas respecto. Esto influenciado por el aumento de la variante Delta del COVID y también de los cambios del precio del petróleo. Esto repercute no solamente en la bolsa de valores, sino también en este caso, la variación precio-dólar, porque el peso empieza a perder fuerza también de esta manera y obliga a que se empiecen a ajustar ciertos aspectos macros en el mercado de divisas, ¿no? Como país, creo que ahorita la Secretaría de Hacienda está haciendo esfuerzos muy grandes, recordando tasas de interés, tratando de mantener cierta estabilidad para que ese tipo de movimientos pues no nos lleven a problemas, por ejemplo, del pérdida de valor monetario y a una crisis inminente, ¿no? Bueno, que ya se viene arrastrando desde el año pasado, a raíz de esta pandemia, después de marzo del 2011,
de marzo 11 del 2020, que todas las bolsas colapsaron, y pues no tenemos un país tan bueno, y aparentemente la aparente recuperación que tenía se fue hacia abajo de nuevo. Y eso que apenas empieza la semana. Exacto. Por ejemplo, ahorita que dice usted, Joel, la cuestión de monetaria y las tasas, ¿cómo está viendo usted, digamos, en términos de información que tiene, anda bien el precio de la mezcla de petróleo, el dólar, todo eso anda como debe ser, bien? No direcciona algo hacia un riesgo cambiario, de evaluación o algo, no se anuncia, ¿verdad? A ver, Pues, ¿qué opinan? Aparentemente no, pero bueno, hoy ya el dólar se apreció un poco más respecto al peso, digamos, está debilitándose el peso, están subiendo el valor del petróleo. Eso, pues, como tal, es un riesgo para el país, que crea incertidumbre, ayuda, ¿no? sí, y más con esta parte del aumento de la variante Delta en México, que, bueno, por ejemplo, el fin de semana, cuando se anuncia que la Ciudad de México entraba en semáforo rojo por la cantidad de gente hospitalizada, en una movida política, Claudia Sheinbaum simplemente dijo, no lo aceptamos, vamos a meter naranja y nos vale las restricciones porque no queremos parar la economía. Entonces es un riesgo pues muy alto, porque por un lado no quieres detener la parte económica y por el otro, pues la ciudad no está protegida y eso provocaría que haya más gente infectada, más hospitales, pues ya de por sí ya son insuficientes, pues más fallecimientos, ¿no? Y un contagio mucho mayor. Y eso nos afecta en todos sentidos. Y a lo mejor en términos macros, sí, paraliza la industria. Sí, y esto incluso se ve como un riesgo para el pronto regreso que quieren hacerlo presencial a clases a finales de agosto, y pues yo creo que no va a ser tan posible como parecería. Que siendo honestos, el regreso a clases presenciales mueve demasiado dinero por sí mismo, ¿no? Es un motor de la economía bastante fuerte, que los niños y jóvenes vayan a tomar clases, y mueve la economía en gran manera, en muchos mercados, tanto directo como indirectamente. Claro. Máxime, si queremos regresar y resulta que no todos estamos vacunados, ¿verdad? Algunos porque no quieren vacunarse, otros porque sí quieren, pero no tienen la vacuna, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una situación un poco crítica ya acá en la Ciudad de México, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Porque prácticamente bajo riesgo de que esto se suba más, porque las cantidades que traemos de contagios son cantidades muy altas, ¿verdad? O sea, no tanto los decesos, pero sí la cantidad de contagios diarios es una cantidad muy alta. Pero bueno, no me quiero meter mucho en la parte de la salud. Lo que quiero más bien es que me digan, así como Joel ya me lo dijo, es la cuestión de los riesgos, ¿no? Y los riesgos sí, efectivamente, es que esto se vaya frenando, la actividad económica, a raíz del problema de la pandemia, por lo que me está diciendo Joel. Y eso es correcto, ¿no? La percepción que se está viendo. ¿Ok? Entonces, aquí el asunto es que, digamos, el dólar, el euro y todas las monedas fuertes a nivel internacional, más o menos, ahorita están estables, se puede decir, ¿no? El euro anda arriba de 26, 27 pesos por 27 pesos por euro, y el dólar, pues más o menos anda ubicando arriba de los 20 pesos, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que la mezcla, curiosamente, pues anda rondando alrededor de los 70 dólares por barril. Y eso es significativo porque no se había visto de hace mucho tiempo. Eso le da, pues, ingresos petroleros al país y genera, pues, a su vez movimiento a favor, ¿verdad? Entonces se puede decir que eso favorece mucho a fortalecer un poquito las finanzas públicas. Pero lo que sí es cierto es que nadie presta a este país
y que tenga la seguridad, digamos, de que va a regresar ese dinero que se presta, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la incertidumbre y a moverse las tasas de interés. Aquí la cuestión es que en términos de condiciones podríamos perder dinero en un momento dado de riesgos muy altos en este país. Entonces, una de las cosas que siempre generalmente nos piden es ver cómo anda el riesgo país. Y ese riesgo país mueve muchas cosas. Mueve las decisiones de inversión, mueve las decisiones de financiamiento y obviamente favorece o no a la confianza de los inversionistas, sobre todo cuando se requiere pues inversiones de largo plazo. Pero el country rate de alguna manera sí, o riesgo país sí altera un poco las decisiones de inversión. Eso representa pues un cierto rendimiento y que puede ser muy probable de perderse en dado caso si no se ajustan las condiciones como debe ser. Entonces el riesgo país siempre afecta no solamente en las decisiones, sino también en los volúmenes de los instrumentos. Pero bueno, vamos a pasar a darle la palabra también a otro compañero que quiere. Fernando Andrés, por favor, adelante. Sí, gracias. Tu opinión. Bueno, yo de lo que he básicamente escuchado y leído un poco es de que, bueno, se ha mencionado mucho la parte de inflación que ha estado pues significativamente alta y bueno, eso también pasa a ser un indicador pues importante y que pues tanto para inversiones como para las tasas y demás pues funge y de manera importante, ¿no? Entonces creo que es, bueno, lo que he estado escuchando y leyendo un poco de la inflación que sí ha estado alta. Claro. Sí, la inflación deteriora mucho las inversiones reales, ¿no? La tasa de interés que te dan nominalmente se deflacta por los niveles de inflación que traigas. Entonces los precios, las alzas de precios, sobre todo ahorita que se están dando mucho en los insumos éticos, pues obviamente sí nos va a afectar, ¿verdad? Entonces nos afecta y obviamente pone en duda la cuestión de la recuperación económica, ¿no? Entonces eso da miedo porque finalmente es un retraso en muchas cosas. Lo que sí es que, digamos, entonces ahí la cuestión es ver cómo se mueve la tasa real de interés. O sea, no es tasa nominal. Por ejemplo, te puede dar el banco 7%, pero acuérdense que siempre ese 7% nominal, la tasa nominal de interés, va a estar afectada por la inflación. Entonces, si la inflación anda, digamos, al 5%, al 6%, que son los datos últimos que nos están dando, pues se consume prácticamente toda la tasa. O sea, te va a dar nada más una tasa real de 1% neto, ¿no? Entonces, no te altera, no te mueve mucho a favor las inversiones reales, ¿no? Entonces, ahí afecta mucho, ¿no? Entonces, por eso es que tiene uno que estar checando mucho las señales de la política monetaria para ver cómo te vas a ir moviendo tú respecto a las inversiones que traigas, ¿no? Sobre todo si estás trabajando con un conjunto de inversiones financieras en títulos que pueden ser a su vez muy manejables en la parte de los riesgos, ¿no? Y que te protegen realmente frente a los riesgos. O sea, independientemente que traigas o no movimientos en bonos, pues aquí tu tirada no es más que irte moviendo hacia a instrumentos más protectores, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, los derivados, que son los instrumentos de alta protección frente a riesgos, ¿no? Puede ser futuros, puede ser forward, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero antes de ver todo eso, lo que yo quiero es que vayan viendo cómo se están manejando los mercados financieros y todo eso. Entonces, me parece muy interesante, pues ya vimos una parte la clase pasada de cómo se van moviendo las cosas, pero sí tenemos que ver mucho el aspecto de cómo se llama, de cómo se está, digamos, impactando la economía, porque pareciera que no, pero sí afecta
digamos, el movimiento de los mercados, ¿ok? Entonces, no es posible que tengamos así, digamos, movimientos así nomás al azar y resulta que no veamos los riesgos, ¿ok? Los riesgos son muy importantes porque es la que nos va a pegar mucho en los rendimientos reales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movimientos, fíjense nada más aquí lo importante es que hay que entender una cosa muy importante. El hecho de que los mercados se mueven, los mercados sobre todo de dinero, de bonos, se van a ir moviendo y los mercados de acciones también se mueven, obviamente. Aquí tenemos una primer lámina, entonces los tipos de inversión van a verse afectados en función de qué, pues de muchos, sobre todo viendo qué tipo de inversión tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de inversión, por ejemplo, que pueden ser reales, las inversiones reales en proyectos de negocios y demás, pues tienen que ser sobre activos, sobre bienes muy de fácil o difícil realización, sobre todo cuando se tratan de inversiones a largo plazo, o de tipo financiero, que sean estrictamente. Entonces, un inversionista, bien saben, que puede manejarse de manera, por ejemplo, en cuestiones de inversiones en bienes raíces, ¿verdad? O en edificios, en inmuebles, ¿verdad? O bien totalmente líquidos, ¿no? En inversiones líquidas, pero también allí estás afectando tu tasa de rendimiento. Entonces, es muy importante eso porque te vas a poder mover dependiendo de cómo ande el mercado y qué tasas te están brindando, ¿verdad? Pero cuando tú ya te metes a los mercados fuertes, a los mercados grandes, tienes que verte mucho en términos de qué tipo de activos son los que te van a resolver el problema de protegerte frente a la inflación, frente al desliz cambiario, frente a cómo se están moviendo los mercados, ¿verdad? A nivel internacional. Y es ahí donde tú a veces, pues piensas en invertir en bolsa, ¿no? En bolsa porque es una forma de buscar los rendimientos más altos, ¿verdad? Pero también resulta que el invertir en bolsa implica riesgos muy altos, ¿ok? ¿Verdad? Porque puedes ganar o perder en un instante, ¿ok? Entonces, aquí mucho de las cosas que tienes que moverte, como ya lo veíamos también en la clase anterior, tienes que ver en dónde están los sitios de operación de bolsa, ¿no? De instrumentos, sobre todo de tipo bonos, ¿verdad? O obligaciones o alguna cosa, algún otro instrumento que te pueda ayudar a cubrirte frente a los riesgos cambiarios, ¿verdad? Y es ahí donde tú tienes que entender primero con qué intermediarios vas a trabajar y con qué autoridades, ¿ok? Entonces, sobre todo en términos de ver si te supervisan o no los mercados en los que andas, ¿verdad? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores principalmente pues anda checando ahorita viendo si tus cuentas andan en las Islas Caimán, por ejemplo, ¿verdad? En Bahamas o lo que sea, que son mercados altamente especulativos y que a veces aparentemente son paraísos fiscales, que no pagan nada. Entonces ahí es donde tú te vas a empezar a mover. ¿Por qué? Porque es donde es posible que inviertas y que te dan una tasa bastante atractiva, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que tienes que fijar muy bien hacia dónde te quieres mover y son parámetros de rendimientos y de inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende en qué moneda te vayas a mover, ¿verdad? Entonces, la moneda es lo que realmente va a determinar todo. Por ejemplo, aquí yo conozco que los grupos financieros más fuertes se mueven en dólares o en euros, ¿verdad? Pocas veces se manejan en pesos. Cuando van a pagar la nómina, entonces ahí sí se manejan en pesos, ¿verdad? Un buen tesorero dice, no, pues yo no ando invirtiendo en pesos, ando invirtiendo en los mercados internacionales, ¿verdad? En yenes, en euros, en monedas fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo hacen a pesos,
y andan con las cuentas financieras aquí en México, es porque ya se cubrieron y dijeron, bueno, vamos a traernos este dinero porque es con la que vamos a invertir o vamos a pagar la nómina o los impuestos o lo que sea, ¿no? Pero es la forma en que consolidan sus estados financieros, ¿no? Entonces, cuando ustedes pueden hablar con un tesorero de experiencia, es ahí donde se dan cuenta que el tesorero pues maneja muchas cuentas, sobre todo en los mercados internacionales, con fondeos muy fuertes en euros o en dólares y pocas veces en manejo en moneda mexicana. Pero ¿qué les estoy diciendo yo? Resulta que soy antipatriota porque les estoy diciendo esto. No, lo que pasa es que la lógica del gran capital, y eso es porque así es, pues un empresario grande no es samaritano, o sea, no estamos pensando que Carlos o don Carlos Slim o algún otro tenga el corazón blandito y de pollo y que va a hacer inversiones nada más en pesos, no, trae sus grandes inversiones en dólares, ¿verdad? Pero esto depende mucho de cómo se quieran manejar en el largo plazo o en el mediano plazo. Las inversiones se mueven, ¿verdad? Y justamente los pagos, los compromisos de pago que tengas que traer a 3 meses, a 6 meses, eso es lo que te obliga a manejarte a veces en pesos. ¿Por qué? Porque pasar a hacer un pago, por ejemplo, imagínense ustedes pagar 20 millones de dólares en 3 meses, ¿cómo vas a juntar los 20 millones de dólares para poder hacer el pago? Entonces, ahí es donde están las preguntas. Por eso te tienes que saber manejar mucho en inversiones disponibles, ¿verdad? Que puedan a su vez poder hacer sufragar ese gasto y pago de algún préstamo que te hicieron, ¿verdad? Entonces, el manejo de la liquidez depende mucho en qué monedas te vas a manejar. Si quieres una alta liquidez en pesos, pues hoy te buscas una posición larga en pesos, pues buscas instrumentos como son CETES, bondes, ¿verdad? Aquí en México y para plazos muy cortos. Pero no es así. A veces, quiero decirles con esto que aparentemente todo depende de los rendimientos que quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tenerlo en pesos a lo mejor te da tasas de interés más altas, ¿verdad? Si te da una tasa de interés del 6 o el 7% y ahí traes una inflación del 5 o del 4, pues a lo mejor sí te la juegas, ¿no? Y dices, no, pues sabes que mejor me bajo las inversiones a pesos porque resulta que las tasas son muy atractivas. Traes un 2 o 3% real arriba de la inflación, ¿ok? Entonces ahí es donde tú te tienes que jugar mucho las cosas. ¿Qué quiero hacerlos con ustedes? Para hacerlos despertar y motivarlos a que realmente el manejo de los mercados no es así tan fácil, ¿no? Y tan predecible como a veces se maneja. Es un poquito darle seguimiento a cómo se está manejando el dólar y el euro y más o menos ahí en esa expectativa, pues moverte tú con las inversiones, ¿verdad? Porque si eres un empresario chico, pues no traes muchos excedentes, ¿no? A lo mejor no traes muchos excedentes y pues cualquier inversión es buena. Pero ya cuando traes inversiones muy altas, en dólares, en euros, pues cualquier movimiento, cualquier jugada, cualquier movimiento brusco de las tasas, pues sí te va a afectar, ¿ah? Porque sumado un 10 centavos en un dólar arriba o abajo, 10 centavos por cada acción o título que tengas, pues sí te va a afectar, ¿ah? Entonces, todo eso cuenta mucho porque finalmente aquí es donde empiezan a verse las cuestiones de los plazos y de los riesgos, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas determinado tipo de inversión, pues te tienes que ver mucho el tipo de instrumento que traigas, ¿verdad? Y a qué plazos traes. Puede ser a 3 meses o puede ser de largo plazo, ¿verdad? Más de un año, ¿verdad? Y de corto plazo, pues es menos de un año, pero son 3 meses, pues puede ser hasta de 14 días, ¿verdad? Hay bonos que te dan y te ofrecen unas tasas en 14 días.
pero hay otras que son de 3 meses, ¿ah? O 90 días, o bien, o sea, de un año. ¿Ok? Entonces, pero aquí lo importante es que finalmente los rendimientos se van a ir moviendo. Vean ustedes, dependiendo la euforia en el punto más alto, ¿ok? De los rendimientos. Entonces es un punto donde todo el mundo quiere comprar ese bono, ese título, es la parte de la cima, digámoslo así, pero de repente viene la ansiedad y el pánico, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo a veces con el Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin es una moneda que de alguna manera también te incita a hacer inversiones en él, porque a veces son pues incrementos muy altos, alzas muy altas de un día para otro el Bitcoin, y aparentemente te vuelves más rico, pero al día siguiente volviste otra vez a la normalidad, y ahí es donde te das cuenta que los rendimientos son muy fugaces, ¿no? Entonces, entras en un punto de depresión y ahí es donde se te cae toda la inversión que traigas, ¿no? Y perdiste lo que habías ganado antes en la etapa de la cima, ¿no? Entonces, todo esto son puntos de ver en qué momento compra uno los títulos y en qué momento los quiere uno vender, ¿sí? Entonces, es variable cómo te puedas mover a lo largo del tiempo. Y es porque finalmente todo depende de la prima de riesgo que te estén ofreciendo, ¿verdad? Los márgenes, ¿verdad? Los costos de los recursos, los costos, las tasas activas, implícitas, etc. Entonces, todo eso lo vamos a tener que ir operando, calculando los rendimientos, los cálculos de los precios de los bonos, para que se den cuenta que esto es más que una especie de idea de lo que se viene, ¿no? Entonces, en ese sentido ya estoy viendo yo que están haciendo equipos de trabajo que nos va a permitir ir haciendo investigación de temas muy interesantes. Entonces traigo muchos temas que con equipos de 3, máximo 3 o 4, podemos trabajar muy bien los temas, ¿verdad? Entonces, aquí el punto serio del asunto es cómo evaluar o valorar los riesgos. Entonces, depende mucho de si las inversiones son a valor presente o a valor futuro. Y ahí es donde vas a tener que ver cuánto hay que invertir. Cuánto hay que invertir no mañana, sino hoy mismo para tomar la decisión de compra hoy, no mañana. Entonces, ahí es donde entran en funcionamiento el valor presente neto que le llamamos, ¿verdad? Dependiendo de las tasas que traigamos y los flujos que esperamos de rendimiento a futuro, ¿no? En los periodos o en los plazos, ¿verdad? Entonces, todo depende cómo se maneje, y entonces por esos riesgos movibles, ¿verdad? Que traemos a futuro, pues entonces no hay como trabajar inversiones de portafolio, ¿ok? En esos portafolios, o la famosa teoría de portafolio, nos va a decir que pues tengamos que ver toda la estructura de los fondos, en qué inversiones podemos traer. Entonces podemos traer bonos privados, podemos traer intereses acumulados por cobrar, dependiendo de los instrumentos que traíamos en el pasado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay que ir buscando instrumentos más atractivos, pero que esos rendimientos son a veces una trampa, porque son de alto riesgo, ¿verdad? En el mercado financiero. Entonces, aquí es donde empieza lo interesante, porque los rendimientos puede ser que vayan a la alza, ¿verdad? Es una correlación positiva, ¿verdad? En la medida en que yo invierto más a largo plazo, voy a tener rendimientos positivos muy favorables. Entonces tenemos correlación positiva con los rendimientos y los montos de inversión. Entonces esas inversiones son muy buenas. Pero si yo invierto, por ejemplo, en bonos que en cierta forma son de corto plazo,
pues a lo mejor los rendimientos que me va a dar ese bono porque la inflación va para arriba, al alza, y los rendimientos de bonos son negativos, ¿verdad? En términos reales, pues entonces ya se viene un declive, o sea, una correlación negativa que no nos conviene seguir invirtiendo en ese tipo de bonos, porque las tasas son bastante deterioradas, bastante tasas reales, bastante a la baja. O correlación nula, cuando las tasas por sí mismas no te dicen nada, entonces no sabes qué hacer, si invertir o no en ese tipo de bonos o instrumentos, porque finalmente los rendimientos promedio, pues en unos rendimientos de un ciclo ganas, pero en el otro ciclo o al siguiente día o semanas pierdes. Entonces sales tablas. Entonces por eso hay una correlación nula con ese tipo de inversiones o de instrumentos. Entonces todo eso contabiliza mucho el aspecto de las inversiones, ¿ok? Entonces aquí es donde entra el tema. Por eso me es importante preguntarles, ¿ven riesgos? ¿Ven riesgos aparte de lo de los bonos y de la inflación? Que si subió el gas, que si bajó, que si sube la gasolina, que si esto, que si lo otro. Esas alzas, pues sí alteran los ánimos de los inversionistas, ¿verdad? ¿Y qué otra noticia tienen por ahí de la semana que ha habido más que nos pueda estar afectando, compañeros? ¿Se acuerdan? ¿Ubican algo más? ¿No? ¿No se acuerdan de algo que esté pegando fuerte, aparte del gas? ¿No? Toda la luz ha subido, ¿no? Y también ha habido apagones y todo eso. Eso afecta también la actividad económica. Mientras aquí en México no tengamos inversiones considerables en luz, pues poco, mucho podemos hacer para seguir industrializando este país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los problemas de apagones y la falta de luz sí afecta a los motores, a las turbinas de las plantas industriales, ¿verdad? Eso implica costos muy altos para el empresario, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que ir ubicando bien si conviene o no en qué tipo de inversionistas o de inversiones necesitamos hacer para poder, pues, darle una estabilidad y un atractivo al inversionista, al empresario mexicano, ¿verdad? Porque no se va a arriesgar nomás porque, pues, necesita generar empleos, ¿no? O sea, necesitamos ver la expectativa de qué tipo de cosas podemos hacer. Entonces, lo que sí tenemos que estar conscientes como buenos administradores es el hecho de que uno se pone bajo la responsabilidad de manejar la tesorería de la empresa, y esa tesorería implica invertir en mercados. Claro, un tesorero bueno de una empresa no debe andar especulando y no debe andarse metiendo en inversiones muy altamente especulativas, financieras, sino necesita más o menos tener el dinero líquido disponible para hacer los pagos a corto plazo. Acuérdense que necesita también hacer y tener obligaciones de pago, pues, de 2 a 3 meses, y que necesita tener el dinero disponible para entonces, ¿va? Entonces todo eso, pues si voy a pagar la nómina cada 15 días, pues necesito tener disponible para ello, ¿va? Si pago los impuestos cada tanto mes, tanto tiempo del mes, pues también necesito tener disponible. Entonces no puedo tener en euros irle a decir a Hacienda, oye, no, es que tengo mis inversiones en euros y ahorita no los he podido sacar. Imagínate, un tesorero ahí sufriendo por los movimientos de las tasas y movimientos del tipo de cambio, ¿no? Entonces, no se puede decir que sea un tesorero serio si luego falta la palabra, ¿verdad? Tiene que manejarse muy en firme en el tiempo, en términos de decir, bueno, si yo voy a pagar en 24 horas o 48 horas de liquidación, pues lo tengo que hacer. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a tener que pagar los $2 millones que me están pidiendo.
y tengo que ir a tocarle la puerta a algún banco para ver que me facilite pues esa cantidad o al menos una parte de esa para poder completar el pago, ¿no? Esa es la cuestión y es allí donde empieza uno a darse cuenta que a veces la solvencia no es en todas las empresas, ¿ok? Y más ahorita con estas situaciones o estas condiciones de que hay poca venta, hay mucho más venta a crédito que a venta al contado. Entonces, imagínense ustedes que ustedes son cazadores de ofertas ahí en Liverpool, en Palacio de Hierro, pues que se dan cuenta que todo tiene que, pues a base de tarjetas, ¿no? Poderse comprar un saco, una chamarra o algo es a base de tarjetas, ¿no? Entonces todo eso cuenta, obviamente, y los estados financieros de esas mismas empresas que están vendiendo a crédito y haciendo promociones para poder vender, pues todo está alterado en términos de que pues las ventas principales las hace a crédito. ¿Qué implica? Pues ir a presionar a los clientes para que rápidamente paguen, etcétera, las cobranzas, los riesgos de no recuperación de la cartera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pone en entredicho las inversiones, la confianza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les quiero yo decir si ustedes mismos lo viven diario, ¿no? ¿Verdad? A veces hay días que puedes traer 100 pesos en la bolsa y al día siguiente ya esos 100 pesos ya no son nada, ¿verdad? Ahora ya son de a 1,000 pesos, no sé, o de 500, ¿verdad? El sablazo, ¿verdad? Me refiero al sablazo familiar. Y ahí es donde empieza uno a sufrirle como estudiante y como todo, porque es que está uno beneficiándose de las becas, pero esas becas luego los pagos no son al día como debe ser, ¿no? Entonces todo eso cuenta, obviamente, para ver en qué panorama está este país y para ver cómo vamos, si vamos bien o no. A mí no me interesa, por ejemplo, si a lo mejor ustedes van a decir, oiga maestro, pero es que ni a medallas pudimos lograr ahora, etcétera, ¿no? Puras medallas de bronce, ¿no? Queríamos las de oro, las de plata, pues ahora sí, ¿no? Entonces no hay, ya ves lo que dicen, ¿no? Que no queríamos ni oro ni plata, mejor tronar la piñata. Pero finalmente lo que quiero es con esto de decirles que tenemos que ir viendo las inversiones. Y esas inversiones, los atractivos, pues depende mucho de las tasas que estemos manejando. Y esas tasas, pues depende mucho de cómo se están moviendo en los mercados financieros. Entonces, hay una serie de razones y de que nos dan indicadores de cómo anda la empresa, ¿ok? De solvencia, de endeudamiento, de liquidez, de todo ese tipo de cosas. Y van a decir, es que pues, eso lo vimos en finanzas corporativas, en administración financiera 1 y 2, sí, pero también cuenta para un buen administrador dentro de lo que es el manejo financiero de las empresas, ¿no? Entonces yo voy a poder hacer inversiones siempre y cuando sepa en qué tipo de inversiones voy a hacer, ¿ah? ¿Por qué? Porque finalmente lo que me dicen es que tengo que saber muy bien las combinaciones, las inversiones de portafolio, de cartera, para ver qué instrumentos me están dando los mejores rendimientos, ¿ok? Entonces, si es que tengo excedentes en la empresa, ¿ah? A veces nada más exclusivamente traigo el capital de trabajo y no me da margen para andar haciendo inversiones financieras fuertes, ¿ah? Pero ese es el papel del contador y el papel del administrador de la tesorería, porque nos indica que luego se mueve de un lado a otro en títulos, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, entonces, viendo así, cómo se van moviendo las cosas, digamos, lo trabajamos en posición dependiendo de qué es lo que me interesa más, ¿no? Entonces, por eso les digo que es muy importante saberlo manejar en un momento dado. Entonces,
Ahora, la cuestión aquí es les voy a subir el examen diagnóstico para que me lo trabajen, ¿les parece bien? Un examen diagnóstico corto, no es mucho, y para que a su vez ya veo que me interesa mucho que lo puedan trabajar, puede ser en equipo, no me interesa si lo hacen en equipo o individual, pero me lo mandan por correo y le ponen ahí su nombre para ir viendo por dónde andan, ¿verdad? Y con base en ese diagnóstico, yo espero que ya el jueves ya les pueda dar los temas definitivos para trabajar en equipo. ¿Les parece bien? De tal manera que nos permita trabajar, digamos, los temas en equipos de 3, ¿verdad? Y así ya, pues, en algún momento, si es necesario, pues hacer alguna de esos temas de investigación, pues ya ustedes ya me dirán. Pero lo que no quiero es que, digamos, con base en cierto diagnóstico, pues a lo mejor salen mal en muchas cosas, ¿no? Y eso me va a decir que voy a tener que repasar algunos temas que se supone que ya lo deberían de traer bien manejadito, ¿no? Entonces, esto es nada más para ir viendo hacia dónde me voy, ¿no? Con ustedes en cuestiones de enfoque, ¿verdad? Y sobre todo de presentaciones o en función de para dónde me manejo, ¿no? En términos de temas, ¿qué le doy más punch o más preferencia a qué tema, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente los conceptos son muy importantes. O sea, yo quiero pensar que luego a veces, quieras o no, a veces me dice mucho que, pues, en ciertas cosas resulta que andamos más adelantados y en otras no tanto, ¿ok? Y eso es lo que me parece muy importante. O sea, hay veces que, créanme, que luego a veces uno peca de ingenuo o de algo así como que dice, oh, es que yo ya me la sé de todas. ¿Y cuál, no? Cuando te pones un casito práctico y ahí te atoras y dices, oye, pues no era la idea, ¿no? Entonces aquí es donde entra el concepto de que no todo lo manejas, ¿no? No todo está manejable como uno piensa y es ahí donde tienes que, pues también hacer un repaso o leer y decir, ¿sabes qué? Me falta más esta parte, ¿no? Y darle fuerza, porque si no, no sales porque te atoras al momento práctico, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que más o menos me vayan diciendo por dónde andan, que no es algo muy complicado esto, ¿no? Sino que más bien me dice más o menos, cuando menos que hay ciertos conceptos que ya los traen muy, muy adelantados. Entonces eso me dice muchas cosas, ¿no? Entonces quiero ver si hay cosas que no tiene caso que ya lo sigamos viendo, ¿no? Ok, entonces ahí va, yo de hecho ya, ¿cómo se llama? Ya se los voy a poner aquí en la aula de Classroom para que lo trabajen en equipo, les decía 2 o 3. A mí me gusta que trabajen en equipo las cosas y eso les va a permitir discutir los temas y todo, ¿no? Y ya me lo mandan por mi correo a Gaona Fernando 401. ¿Les parece bien? Entonces, dudas, planteamientos, todo bien, todo tranquilo, entonces, todo queda claro. Hacer ese examen diagnóstico, no viene ninguna cosa práctica, no viene cálculos y háganme esto, lo otro, no, vienen conceptos muy sencillos, pero que esos conceptos nos ayudan mucho a ver por dónde andan, ¿ok? Entonces estamos en eso. Es un cuestionario diagnóstico,
sencillo, y entonces hacerlo y me lo mandan por correo. ¿Sí? Entonces, así de claro, ¿no? Y entonces ahí me voy a dar cuenta si algunos ya traen algunos elementos más fuertes que otros o no, porque luego a veces, dependiendo de eso, pues yo ya enfoco más las cosas a temas más profundos, ¿no? Quizás de casos más complicados o más sencillos, dependiendo cómo estén las cosas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ya se los puse ahí, entonces empiecenlo a trabajar, ¿les parece bien? Pues tienen 1 hora para hacerlo en equipo, precisamente, y ya las dudas o lo que sea, pues ya me lo dicen por el chat, ¿les parece bien? ¿Sí? Entonces ese cuestionario diagnóstico es muy pretencioso, ¿verdad? Para ver el reflejo de lo que ustedes traen conceptualmente, y ya entonces me lo mandan en parejas, pueden trabajarlo incluso, o individual, si quieren, prefieren hacerlo individual, lo hacen individual, pero ya lo subí a Google Classroom. Entonces ahí júntense para hacer los equipos. Ya vi que están haciendo equipos, ya nomás les falta que suba yo los temas y ya tener todo listo, y voy a subir también el temario para la siguiente clase. Ya lo tengo prácticamente casi terminado el temario, y a lo mejor lo subo, ¿ok? Como parte de las actividades que se hacen por parte del docente. ¿Ok? Ok, entonces ya estamos. Entonces, alguien haya tenido ya el contacto y viendo el cuestionario, ya que le subí, ¿tiene alguna duda o algo? Entonces de hecho está en PDF, entonces lo pueden guardar ya sea en PDF o como quieran, o bajarlo a Word, como quieran trabajarlo, y me lo mandan sin problemas. Más eso sí, que recuerden que me manden sus nombres de los que participaron en eso, ¿sale? Eso ya les empieza a contar, digamos, aunque el cuestionario diagnóstico no cuenta